Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, tal como les comenté a los estudiantes míos, íbamos a subir estos videos para resolver la prueba que ya fue liberada por DEMRE, así que vamos a aprovechar esta serie de videos para ir revisando de qué se trató, ¿ya? Y todo el resto que la vea se lo vamos a dejar en YouTube para que puedan aprovechar y así también practicar pensando en la próxima prueba PAES que se rinde a fin de año. Yo voy a desaparecer de acá. Bien. Independiente de el electivo que rindieron, las preguntas de común, la parte común es la misma, digamos, así que vamos a ir diferenciando no solamente los electivos. Comencemos. Dice, un estudiante retira un trozo de chocolate del refrigerador y lo deja olvidado sobre la mesa de la terraza al sol. Cada un tiempo regresa a buscarlo, encontrando que se ha fundido completamente. Luego de unos minutos a la sombra se vuelve a endurecer. Al respecto, ¿cuál de las siguientes opciones explica correctamente lo ocurrido? Vemos que el chocolate se derritió y luego se endureció. Aquí hubo solamente un cambio físico, y aunque eso es lo que hemos discutido, los cambios físicos no tienen implicancia en la estructura química del compuesto. Entonces, deberíamos ir por donde ocurre un cambio físico. El cambio químico involucra una modificación de enlaces, una creación, una pérdida de enlaces, pérdida o ganancia de electrones. Entonces las reacciones químicas nos quedarían fuera acá. Cambio químico quedaría fuera, porque eso implicaría un proceso, como dice ahí, irreversible. Esto solamente es un cambio físico. Y el cambio físico es un cambio reversible, tal como se ve acá. Primero se derritió y luego se endureció. Ya hay una reversibilidad asociada a ese cambio. Nosotros en el estudio revisamos algunas implicancias de esta reversibilidad y irreversibilidad, pero el cambio físico, lo importante que tiene esta inalterabilidad en la estructura química. Entonces esto debería ser un cambio físico. Ya, no es la C, porque acá dice que se modifica la composición. Ya eso no, pues aquí como que se mezcló físico con químico. Dice, con respecto a las partículas subatómicas, electrón, protón, neutrón. Se puede afirmar correctamente que la masa del... Bueno, aquí no leí todas las opciones, pero habría que tener en cuenta el protón, el neutrón y el electrón. Nosotros vimos que las partículas subatómicas se diferenciaban tanto en carga como en masa. El electrón tenía una carga negativa, carga por aquí, masa, carga negativa. El neutrón no tenía carga y el protón era una partícula positiva. Y por otra parte, la masa era mayoritariamente dada por la presencia de los protones y los neutrones. Eso lo vimos cuando analizamos los números másicos. Y el protón y el neutrón tenían una masa equivalente. Era, no me acuerdo bien, pero era como 1,6 por 10 a menos 27 kilogramos. 10 a menos 27 kilogramos. Y el electrón tenía una masa de 9,1 por 10 a menos 31 kilogramos, ¿verdad? Entonces, en órdenes de magnitud, digamos, si estamos pensando en el 10 a la menos 27 comparado con el 10 a la menos 31, tenemos 4 órdenes de magnitud distintos, o sea, es 1000 veces más pesado un protón o un neutrón que un electrón. Ya, eso. Entonces, ¿el protón es aproximadamente el doble de la masa? No, pues es 1000 veces más. ¿El neutrón es la mitad del electrón? No. ¿El protón es igual a la masa del neutrón? Sí. Ahí hay una equivalencia. El protón con el neutrón tiene una masa equivalente. ¿El neutrón es aproximadamente el doble del electrón? No. ¿El neutrón es igual al electrón? No. Correcta, entonces, opción C. ¿Cuál de los siguientes compuestos presenta enlace covalente? La forma de darnos cuenta que un compuesto era covalente era sabiendo más o menos la electronegatividad que tiene cada uno, o simplemente mirando la tabla periódica que aparece al principio de la prueba, que yo lo puse acá, para saber dónde se ubican.
Entonces teníamos acá los elementos que eran más, los elementos metálicos que se iban a asociar a los no metálicos que estaban a este lado. Entonces podría ser fundamentalmente los del grupo 7 de los halógenos con el grupo de los metales, que era el grupo 1. Entonces aquí me aparece el NaCl, por ejemplo, Na con Cl, iónico. Me aparece el KCl, potasio con cloro, KCl, iónico. Me aparece el KF, potasio con flúor, iónico. Sodio con flúor, iónico. Ahí están todos. Entonces el covalente es el que me sobró, el HCl. ¿Y por qué no? Si el H está acá, porque dijimos que el hidrógeno tiene un comportamiento distinto y el enlace hidrógeno-cloro es covalente. El número de átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno que hay en una molécula de benzaldehído es, aquí está la molécula del benzaldehído. Yo podría dibujar la molécula de otra forma para poder identificar de mejor manera los enlaces. Y aquí tengo enlace doble, enlace doble, enlace doble. Por lo tanto, aquí tendría un hidrógeno, un hidrógeno, un hidrógeno, 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 para ir completando la tetravalencia de los carbonos. Ese carbono que está ahí tiene 4 enlaces, 2, 3, 4, por lo tanto no hay hidrógeno en esa posición. ¿Cuántos carbonos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos con el que tiene el grupo aldehído, por lo tanto podría ser esta o esta. 7 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, aquí no hay. Tengo 6 hidrógenos, o sea, es esto. Y un solo oxígeno, por lo tanto, es esto. La correcta es... ¿Cuántos enlaces pi y sigma hay en la molécula de eteno? Yo también podría dibujar al eteno de manera expandida, digamos, el doble enlace, carbono, hidrógeno, hidrógeno. Ya, como acá tengo un doble enlace, tengo un enlace pi. Uno de estos enlaces es un enlace pi. Y es el único, porque es el único enlace doble que hay. No tengo otros enlaces múltiples. Así que tengo solo un enlace pi. Un enlace pi, un enlace pi. El resto no puede ser, porque solamente tengo un enlace pi. Y el resto, tengo un enlace sigma, que sería el otro, que forma parte del doble, y tengo 4 sigmas más, que también es sigma, 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 sigma. Entonces en total tengo 5 enlaces sigma, que sería la opción E. Un grupo de estudiantes indagando sobre una línea de investigación para el tratamiento del resfrío común con vitamina C plantea lo siguiente. ¿Cuál será el alimento que presenta más vitamina C? Al respecto, ¿cuál de las siguientes opciones presenta una propuesta que le permite responder la pregunta? Primero tenemos que analizar qué es lo que se quiere. ¿Qué es lo que se pretende investigar? ¿Cuál será el alimento que presenta más vitamina C? Entonces yo podría decir, ya, voy a tener naranjas y voy a medir la vitamina C que hay en la naranja. Pero también voy a sacar, qué sé yo, un plátano y voy a medir la vitamina C que hay en un plátano. Entonces voy a tomar distintos alimentos y voy a medir la cantidad de vitamina C. De esa forma respondería, es la pregunta planteada. Por lo tanto, ¿cuál de estas opciones tiene esta estructura? De 2 grupos de pacientes con resfrío, administrar a solo un grupo una única dosis de vitamina C. Aquí no estoy probando que hayan alimentos que tienen más vitamina C que otros, estoy probando si cierta dosis de vitamina C es efectiva contra el resfrío, y ni siquiera, porque tengo solo un grupo. Está bien, 2 grupos resfriados y a uno le doy la vitamina, pero no estoy respondiéndome la pregunta, ¿verdad? Tengo 2 grupos de pacientes resfriados y a uno solo le administro dosis crecientes de vitamina C. Ya ni siquiera me va a servir porque voy a ir aumentando la dosis, quizás voy a llegar a una dosis que sea más eficiente, pero no estoy respondiendo a la pregunta. Extraer y determinar a diversos tipos de alimentos la presencia de vitamina C, aquí ahí puede haber confusión, porque sí voy a ver en varios alimentos, pero solo la presencia, aquí yo no voy a comparar cantidades, que eso es lo que quiero comparar porque quiero saber cuál es el que tiene más.
Y el último, extraer y determinar en alimentos las cantidades de vitamina C presentes en ellos. Esta es la opción correcta. De esa forma voy a saber cuál alimento tiene más vitamina C y estaría respondiendo a la pregunta de investigación que dice cuál será el alimento que presenta más. ¿Sí? Bien. La siguiente dice, ¿cuál de las siguientes estructuras presenta la función éster? Bueno, aquí hay que recordar cuál es la función éster. Teníamos que la función éster era la que tenía un grupo carbonilo unido a un oxígeno, y este oxígeno está unido a un grupo R, es decir, a otro carbono. La única que presenta eso es la alternativa E. La primera era simplemente una cetona, la que está en la parte B tiene un grupo ácido carboxílico. La C es una dicetona, una diona. La D es una amida, que tiene un grupo carbonilo con un nitrógeno. Y la E es el grupo éster. Los átomos de carbono en los hidrocarburos se enlazan formando cadenas lineales o ramificadas. Sus nombres están determinados por una cadena principal y su ramificación, si las tuviese, considerando la siguiente estructura en un hidrocarburo. Ahí presentan, y aplicando las reglas de nomenclatura, ¿cuál de las siguientes opciones describe la cadena principal que se observa en el compuesto? Ya, este ejemplo es bien bueno porque dice un poco lo que hablábamos en las clases del preu, que en general uno no tiene que hacer caso solo a la cadena que está en línea recta, tiene que buscar la cadena que tiene más átomos de carbono. En este caso, la cadena más larga es esta. Aquí tenemos un átomo de carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esa es la cadena más larga de nuestra estructura. No vamos a entrar en detalle de dónde vamos a comenzar a contar ni nada, pero tenemos 9 carbonos. Entonces tendríamos 1, 2, 3 y 4 sustituyentes. Y la única, según lo que veo acá, opción que tiene una cadena que presenta 9 carbonos es la A. Y 4 ramificaciones, está correcto, está la correcta descripción. Fíjense que las otras no. Y fíjense que hay 2 que tienen 7, porque podría perfectamente ser el error más común, que es contar la cadena que está en línea recta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya? Pero lo correcto es que tienen 9. Un grupo de jóvenes desea estudiar la variación de dióxido de carbono producido por el uso de combustibles fósiles en los últimos 100 años. A partir de lo anterior, ¿cuáles son las variables que deberían considerar para analizar por medio de un gráfico dicho fenómeno? Si yo quisiera hacer un gráfico de lo que está pasando, dice, desean estudiar la variación de CO2. Eso es lo que yo quiero medir, la variación de CO2, cómo cambia el CO2 en el tiempo. ¿Ya? Entonces ese va a ser una de mis variables. ¿Cómo cambia el CO2? ¿Con respecto a qué? En los últimos 100 años, o sea, el tiempo. Esas son mis dos variables. ¿Cómo cambia el CO2 en el tiempo? ¿Qué pongo a qué lado? Acuérdense que hay uno que va a depender del otro. El CO2, la cantidad de CO2 varía con el tiempo, o el tiempo varía con el CO2. Bueno, eso es lo que me da la respuesta. El CO2 varía con el tiempo, por lo tanto el tiempo va a ir en mi eje X y la cantidad de CO2 va a ir en mi eje Y. Dicho de otra forma, la variable dependiente es el CO2, la variable dependiente va a ser el CO2, y la variable independiente va a ser el tiempo. O sea, lo correcto aquí es la opción A. Fíjese que está a la contraria, está como dependiente está el tiempo y como independiente está el CO2, pero el CO2 no es independiente. El CO2 depende del tiempo, depende de qué año yo considere, porque esto van a ser tiempo en años. Y eso es la forma que tenemos de darnos cuenta cuál es la dependiente y la independiente. En 3 tubos de ensayo se colocan por separado 3 láminas delgadas de aluminio de 5 gramos cada una. Voy a hacer el monito, más fácil. Ya tengo 3 tubos de ensayo y voy a poner aluminio en las 3. 3 tubos de ensayo, 3 láminas delgadas de aluminio, 5 gramos cada una. La primera se coloca estirada. Mira ya, la primera estirada. La segunda enrollada, ya, y la tercera cortada, y entonces vamos a ponerla así cortada. Ya, fíjense en algo importante, esto ya es un cambio, esto es algo ya que hay que considerar. La forma física
de cómo se presenta el aluminio es distinto. Entonces la forma, voy a poner yo acá, forma. Luego a cada tubo se le agregan 10 ml de HCl de concentración 2 molar. A cada tubo 10 ml. O sea, todos tienen 10 ml de HCl 2 mol por litro. Y eso no cambia, con lo que él dice acá. Y se determina el tiempo hasta que se complete la reacción. Al respecto, ¿cuál de las siguientes opciones es una hipótesis coherente con el experimento? ¿Qué es lo que se está buscando con este experimento? ¿Qué es lo que pretendo investigar con este experimento? La variación de la masa del aluminio determina el tiempo de reacción. Bueno, de partida aquí ya no equivocamos porque la masa del aluminio no varía. Ya es la misma cantidad. Lo que varió fue esto, ¿no? La variación de la concentración de HCl, bueno, la concentración de HCl no varió. Por lo tanto, eso tampoco sería una hipótesis válida. La variación en la conformación física, ya, ahí sí, la forma física varió. Así que vamos bien. Determina el tiempo de reacción. Ya, eso tiene forma de una hipótesis aceptable, porque me dice que la variación física del aluminio determinaría cuánto tiempo demora en reaccionar. Perfecto. Y la última, la variación en el cambio de volumen de HCl, tampoco. Eso no cambió nunca. Por lo tanto, la correcta es la opción C. Al reaccionar completamente 3,6 gramos de X con Y, se forman 10,4 gramos de un compuesto XY. Al respecto, ¿cuál es el porcentaje de Y? Ya tengo compuesto X más un compuesto Y y forman un compuesto XY. Tengo 3,6 gramos de X, la cantidad de Y no me la dan, pero me dicen que se forma 10,4 gramos de XY. Por lo tanto, por la ley de la conservación de la masa, digamos, yo puedo decir que hay 6,8 gramos de Y, ¿verdad? Esa es la cantidad de Y que reacciona con 3,6. Ahí tengo 9, tengo 10,4 de X. Me preguntan, ¿cuál es el porcentaje de Y entonces? Bueno, para calcular el porcentaje yo procedí así. Los 10,4 gramos totales que se formaron son el 100% de la masa. Por lo tanto, los 6,8 gramos de Y corresponde a un X%. Y esto es, son 680 dividido 10,4. Ya ese es el porcentaje de Y. Y esto debería ser 60 y algo, ¿no? 68 dividido 10, 80 y 10 son 66%, algo así. Ya la que está más cerca es esta. Ustedes pueden decir, profe, pero ¿cómo sabéis? No, aquí no me equivoqué. En general, las opciones van para que usted no van a hacer calculadora, así que tienen que hacerlo al ojo. Podrían hacer 680 dividido 10,4 y les va a dar perfecto, pero sin temor a equivocarse uno puede hacer la aproximación. Ahora, si ustedes hubieran visto que hay un 65,4 y un 65,9, claro, ahí no van a poder hacerlo al tanteo y van a tener que hacerlo, ¿no? Pero esto, claro, es 65, 10, 680 dividido 10 es 68. Y dividido 10,4 es un poco menos, 66, 75,4. ¿Sí? Una industria realizó un ensayo experimental en donde se midió la masa de una sustancia química sólida obtenida a partir de una reacción química llevada a cabo en su proceso de producción. Al comparar el resultado de la operación con el valor teórico que se debió obtener, se percataron que el rendimiento de la reacción fue un 82%. Entonces aquí, en teoría, mi rendimiento es el 100%, teóricamente. ¿Ya? Mi rendimiento es un 100%, según lo que decían ellos. Y en teoría, pero en la práctica, el rendimiento fue un 82%. ¿Qué pasó acá? ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a una pregunta de investigación que permite obtener una explicación del resultado? ¿Por qué obtuve menos rendimiento? ¿Eh? La pregunta válida sería, ¿cómo se podría aumentar el rendimiento? Sería, ¿qué significa que el rendimiento sea menor al 100? ¿De qué manera se puede determinar el rendimiento? ¿O qué factores influyen en el rendimiento? Bueno, si estamos en el contexto aquí, un contexto aplicado, da un proceso industrial, podríamos decir que cómo se podría aumentar el rendimiento de la reacción.
pero la verdad que esa pregunta no me explica el resultado, no me explica el resultado obtenido. Por eso hay que tener en cuenta qué es lo que se está preguntando. La alternativa A no me explica el resultado. ¿Qué me podría explicar el resultado? ¿Me explica qué significa el rendimiento sea menor? Tampoco me lo explica. ¿De qué manera se puede determinar el rendimiento? No me está explicando nada. Pero si yo propongo la siguiente pregunta, ¿qué factores influyen en el rendimiento? ¿Podría responder la pregunta o podría explicar el resultado obtenido? Claro que sí. Eran no. Si yo conozco los factores que influyen en el rendimiento, entonces sí podría contestar la pregunta. Porque quizá yo determino, es que estamos poniendo menos agua, por dar un ejemplo, entonces yo podría explicar por qué estoy obteniendo un 82% y no un 100%. ¿No? Ya. Siguiente. Dice, en la ecuación química, tanto, la fórmula de la sustancia X es. Ya, acá, también aplicando la estequiometría, nosotros asumimos, por los coeficientes estequiométricos que hay acá, que está equilibrada, aunque aquí debería haber dicho la ecuación química equilibrada, tal cosa. Tenemos que determinar de qué está hecho este X. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que ver que la cantidad de átomos que hay en la parte de los reactantes sea igual a la cantidad de átomos que hay en los productos. Entonces, partamos con el hidrógeno. En la parte de los reactantes tengo 10 hidrógenos. Por tanto, debería esperar tener 10 hidrógenos en los productos. Pero tengo acá 8 hidrógenos, ¿cierto? Estas aguas aportan con 8 hidrógenos. Y acá no tengo hidrógenos. Por lo tanto, en X tengo que encontrar 2 hidrógenos. Ahí debería haber 2 hidrógenos en este X. Pero ya tengo un número 2 acá. Por lo tanto, hay solo un hidrógeno en X. Pues de esa forma tendría 2 hidrógenos. ¿Verdad? ¿Qué más? Continúo con los nitrógenos. Tengo 10 nitrógenos que están aquí. Más fácil entonces. ¿Cuáles son los que tienen hidrógeno? Este y este. Así que el nitrógeno ni siquiera me importa. ¿No? Probablemente estén todos. Son 10 nitrógenos acá y 10 nitrógenos ahí. Perfecto. Ni siquiera varía. Son todos HIO. Yodo. Yodo tengo 2 yodos en los reactantes y no tengo yodo en ninguno de los que está acá. No tengo yodo acá y tampoco tengo yodo ahí. Por lo tanto, los 2 yodos deberían aparecer aquí. Como esto tiene un coeficiente estequiométrico de 2, esto debería ser solamente un yodo. De esa forma tendría 2 yodos. Perfecto. Entonces son HI. Y a este no. HI. El conflicto está en la cantidad de oxígeno. En el lado de los reactantes tengo 10 por 3, son 30 átomos de oxígeno. 30 átomos de oxígeno. Y en la parte de los reactantes tengo 10 por 2, aquí tengo 20 oxígenos, y acá tengo 4 oxígenos. O sea, en total acá tengo 24 oxígenos. Me estarían faltando 6 oxígenos para igualar esto. Pero estos 6 oxígenos deben estar acá. Como esto está ya multiplicado por 2, debería tener 3 oxígenos. De esa forma tendría los 6 que me faltan. Entonces la molécula X corresponde a HiO3. HiO3. Dos estudiantes diseñan una secuencia lógica de pasos para clasificar mezclas en 2 tipos, 1 y 2. Dice, una mezcla, la observo y se observan 2 o más fases. Si la respuesta es sí, entonces la mezcla es tipo 1. La mezcla tipo 1 sería la que se observan 2 fases, según la clasificación. Y si la respuesta es no, la mezcla sería tipo 2, que sería, podríamos llamarla que es homogénea o una fase. Entonces, usando el diagrama anterior, ¿cuál de las siguientes opciones representa correctamente ejemplos de la mezcla tipo 1 y 2 respectivamente? Y esta sería la mezcla 1 y esta serían las mezclas tipo 2. La mezcla tipo 2 son las homogéneas. Ya, en agua con arena no vería homogeneidad, en el agua con aceite vería 2 fases, la mayonesa podría ser homogénea y el agua potable también. Ya, ahí concordamos con las mezclas tipo 2. Y las mezclas tipo 1 son las que tienen 2 fases. Se observan 2 fases. En la mantequilla no observo 2 fases. El agua con azúcar, tampoco, sí, está bien disuelto. En un jugo
tampoco. En el agua con aceite sí observo dos fases. Por lo tanto, la que concuerda con la descripción es la opción D. En la siguiente tabla se muestran los componentes soluto y solvente de diversas soluciones. Ustedes observan acá, si la solución es acero, el soluto carbono sólido y el solvente sería hierro sólido. Y así, pues, salmuera, aire, agua soda y perfume, donde se ven los solutos y los solventes. Con respecto solo a los datos de la tabla, y eso es importante, solo lo que se está mostrando. ¿Cuál de las siguientes opciones es una conclusión? ¿Por qué hago hincapié en lo que en solo? Porque aquí no importa lo que yo comprenda por lo que es una solución u otros tipos de soluciones que conozca. Solo lo que me están mostrando acá. Dice, en las soluciones predomina el soluto por sobre el solvente. Aquí no sé cantidades, yo no sé qué proporción de carbono está disuelto en hierro, probablemente sea menos carbono en hierro, o menos oxígeno y más nitrógeno, sería como al revés, pero acá no lo sé. Entonces tampoco puedo afirmar que es una conclusión válida. ¿Ya? No sé si predomina el soluto por sobre el solvente. ¿Ya? Las soluciones en estado líquido contienen solventes líquidos. Soluciones líquidas. A ver, soluciones líquidas, tengo una salmuera, y el solvente es agua, es líquido. El aire es gaseoso, el agua de soda es líquida y tengo solvente líquido, y el perfume líquido y el etanol es líquido. Ya en lo que observo yo, las soluciones líquidas tienen solventes líquidos. Perfecto, esto podría ser una conclusión válida. Y dice que la conclusión es algo general. ¿Mm? Las soluciones pueden estar formadas por más de un soluto. En todas las que me presentan acá yo no veo más de un soluto. Así que no concuerda con esto. El estado físico de las soluciones está determinado por el estado físico del soluto. Vamos a un ejemplo. Si el estado físico de un soluto es sólido, debería ser sólida la solución, pero es líquida. Así que lo que me dicen en la D es incorrecto. La conclusión válida sería la opción B. Una estudiante realiza la siguiente experiencia. A 3 tubos de ensayo de igual volumen, añade por separado el mismo volumen de diferentes soluciones. ¿Ya? Lo que cambia acá entonces es la concentración. Ya en primera observación, diferente concentración. Luego agrega a cada tubo la misma cantidad de magnesio, y a magnesio no cambia entonces. No cambia el volumen del ácido, cambian las concentraciones y no cambia la cantidad de magnesio, obteniendo los siguientes resultados. Perfecto. Aquí hay más producción de gas, aquí hay menos y aquí hay un poquito menos. Supongo que, obviamente, la que está más concentrada tiene más gas, la que está a la mitad tiene menos gas, y la que está más diluida tiene menos gas. ¿Cuál de las siguientes opciones representa la pregunta de investigación que pretende responder la estudiante con el experimento? ¿Qué mecanismo determina la reactividad del magnesio al entrar en contacto con la solución? No está determinando ningún mecanismo. Si fijan ustedes las cosas que mantiene constante y la que varía, eso daría un poco la idea de qué es lo que se quiere estudiar. ¿Qué cambió acá? La concentración del ácido. Por lo tanto, lo que se quiere responder, o la pregunta válida, es cómo afecta la concentración del ácido. Por ahí va. ¿Cómo influye la cantidad de magnesio? Ya, magnesio no lo cambio nunca. La cantidad de magnesio no la cambia. ¿Cómo influye la concentración del ácido en la cantidad de gas? Ya, esto contiene algo que se varía en el experimento. ¿Qué factores afectan la concentración de HCl? La concentración de HCl es la misma siempre. Por lo tanto, la correcta acá sería opción B. Considerando la siguiente tabla de información, X representa la masa molar del solvente, Y la masa molar del soluto, Z el volumen del solvente, W la masa del solvente y B la densidad del solvente, con sus respectivas unidades. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta la información indispensable y necesaria para preparar una solución de concentración T-molal disolviendo 50 gramos de soluto? Ya, para calcular la concentración molal, que es moles por kilo, que tal como está señalado acá, necesitábamos calcular la cantidad de moles primero. Y para calcular la cantidad de moles necesitaríamos la cantidad en gramos de soluto, que son 50 gramos, pero necesitamos la masa molar del soluto para la cantidad de moles. Por lo tanto, esa sería una de las primeras cosas que necesitamos, la masa molar del soluto. Masa molar del soluto equivale a I. Así que I tiene que estar acá. Luego de dividir estos 50 por la masa molar, nos va a dar el número de moles. Pero para determinar la cantidad de moles por kilo, yo voy a necesitar tener la cantidad de kilos de solvente.
para poder tener esto, para poder llegar a esto, a moles por kilo. Tengo el número de moles, me faltaría la cantidad en kilos, que no lo sé. Por lo tanto, necesito saber la cantidad en kilogramos de solvente. Entonces, la masa del solvente en kilos, necesito saber W. Y W está aquí, ya no está acá, no está acá. Sería esa o esa. Y X sería la masa molar del solvente. En realidad no la necesito. Lo que yo necesito es la masa molar del soluto y la cantidad de kilos del solvente, la masa del solvente en kilos, que sería W. Teniendo esas dos cosas, puedo calcular la molalidad de la solución, entonces. Allá. Y eso sería todo. Sí. Entonces, ¿cuál dijimos? IW. IW. Ahí yo podría calcular el número de moles. Z no está. Y la última, si prepara una solución acuosa de NaOH, 40 gramos mol con 20 gramos del compuesto en suficiente agua hasta obtener 500 ml. Una persona extrae 250 de una solución y le añade agua hasta 1 litro. Dice. ¿Qué masa de NaOH se encuentra presente? Más en gramos, fíjense. Y entonces ni siquiera tengo que calcular el número de moles. Yo en la primera solución dice que tengo 20 gramos del soluto en 500 ml de solución. Perfecto. Dice que luego una persona saca 250 ml. Ya, si yo saco 250 ml de esta solución, yo me estoy llevando solo 10 gramos. Estoy manteniendo esa proporción. Y después dice que le añade 1 litro de agua, le añade agua hasta completar 1 litro. O sea, ahora tengo 1000 ml, pero ¿qué cantidad en gramos tengo? Sigo teniendo los 10 gramos, no cambió nada aquí. Entonces la masa que se encuentra presente son 10 gramos. Bien, ya muchachos, eso sería la parte de química común de la PDT invierno que se rindió esta semana. Cualquier pregunta a los estudiantes del PREU, escríbanmela, háganmela saber al WhatsApp del grupo y si hay alguna duda. Y estén atentos porque ahora subiremos los videos de biología, física y los correspondientes electivos. Así que, y todo el resto, muchas gracias. Síganos en nuestras redes sociales. Prociencia CL, el del PREU. Y yo ahora tengo una cuenta nueva que se llama Profe Carlos BQ, en donde voy a empezar a subir mucho material de ciencia, no solo de la prueba de selección universitaria, sino que también de bioquímica, fisiología y otras cosas interesantes. Así que, muchas gracias por su atención